Pongo a grabar. Ok. Entonces, vamos a empezar con un ejemplito que se refiere a algo que vimos la vez pasada, una nova general. Después vamos a empezar en los test a posteriori. A ver, esperen que alguien pregunta algo, ¿no? ¿Por qué no ponen video? A ver, déjenme ver. Ah, hola. Está bien. Hola. Bueno, cualquier cosa pongan audio y me avisan, así el chat lo tengo minimizado. Bueno, les voy a mostrar un ejemplito de cómo se ve cuando las varianzas son heterogéneas. Es un ejemplito que les subí la base de datos, así que lo pueden ver y reproducir después si quieren. La cuestión es, esta es la base de datos que les subí. Son medidas independientes, por eso tienen dos campos. Una longitud que se mide, no me acuerdo en qué era, a ver si lo puse. Sí, longitud del tallo, en la j-ésima planta de una misma especie que está cultivada en la región I. Es el modelo del análisis de la varianza. La hipótesis, bueno, no les puse los supuestos, pero supuesta es, cada I sub IJ es igual a una media mu sub I más un error, los errores normales 0 sigma independientes, y esta es la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, contra la alternativa de que no todas son iguales. Entonces tenemos un campo, una columna que identifica la variable que vamos a analizar, que es la longitud, y un campo o una columna que identifica la región. Tenemos 5 regiones. Entonces uno cuando hace el gráfico de esto ve lo siguiente. Este es el diagrama de densidad de puntos que siempre les mostré, y ven que en la región 1 los puntos están más juntitos, empiezan a separarse en la 2, la 3, la 4, y la 5 vuelven a estar más juntos, o sea que fíjense lo siguiente, ahora igual después vamos a ver el gráfico de los residuos para ver cómo se ve. Ven que a medida que va aumentando la media, las variabilidades, la separación de los datos aumenta. O sea que las varianzas no son homogéneas. Si miramos acá, tenemos para la región 1 una varianza de 1,3, 2,92, para la 3 y la 4, 11 y 31, y para la 5, 8. O sea que las varianzas ahí no van a resultar homogéneas. De hecho, si hacemos el test del F máximo, el S cuadrado mayor, que es 31,65, dividido el menor, que es 1,30, este cociente da muy grande, mayor que el valor de tabla. No se los vuelvo a poner el valor de tabla, la tabla se las puse en el PowerPoint anterior. El valor de F máximo 5,5, porque fíjense, este 5 porque estamos comparando 5 varianzas, la de las 5 regiones. Y este grado de libertad, el denominador 5, es porque como todas las muestras tienen tamaño 6, los grados de libertad de cada S cuadrado son 6 menos 1, 5. Entonces el valor de tabla es 16,3. Este estadístico es mayor, entonces se rechaza la hipótesis de que todas las varianzas son homogéneas. Bueno, este sería para la media, ¿no? Ahora habría que agregarle para este test la hipótesis nula de que las varianzas son iguales contra la alternativa de que no todas son iguales. Me faltó agregarle, porque en realidad este estadístico no evalúa esta hipótesis, sino que este evalúa la de la homogeneidad de varianzas. Esta sería la hipótesis de la nova. Entonces vemos que las varianzas no son homogéneas. Y si nos fijamos, este es el gráfico de los residuos estudiantizados en función de los predichos. Ven que las variabilidades van aumentando a medida que aumentan los predichos, a medida que aumentan las medias de los grupos. Y esto es un gráfico de cómo varían las desviaciones estándar en función de las medias. Si uno hace, ahora les voy a mostrar cómo se hace en el Infostat. Estas son las desviaciones estándar de cada una de estas muestras. O sea, sería la raíz cuadrada de las varianzas que vimos en la diapositiva anterior. Y vemos que a medida que la media aumenta, o sea, el predicho aumenta, los desvíos crecen. Entonces, lo que se hace acá es una transformación mediante logaritmos. Y entonces, cuando uno grafica el logaritmo de la longitud en función de la región, ahora vemos que las varianzas, las variabilidades, las dispersiones de estos datos son más homogéneas. Y si hacemos el nuevo gráfico de los residuos, bueno, ahora el estadístico S cuadrado mayor sobre menor es más pequeño y no rechazamos, pues nos resulta mayor que el valor de tabla, o sea que ahora no se rechaza la homogeneidad de las varianzas, y entonces vemos que los residuos estudiantizados de los logaritmos ahora sí son homogéneos. Entonces,
Voy a terminar y les voy a mostrar cómo hacemos esto en el Infostat. El gráfico de densidad de puntos, no se los voy a repetir, ya saben cómo se hace. Acá gráfico de densidad de puntos, longitud en función de la región. Lo que voy a hacer es estadística, análisis de la varianza, la longitud en función de la región, longitud clasificado por región, y acá acuérdense que salvábamos todos los residuos, etcétera. Aceptar. Entonces, el primer gráfico que veíamos, esto todavía no miro los resultados del análisis de varianza porque todavía no verificamos los supuestos. Los supuestos los verificamos así: gráficos, diagrama de dispersión, residuos estudiantizados en función de predichos. Y acá vemos el gráfico que les mostré antes, donde los residuos se van haciendo cada vez más dispersos a medida que aumenta el predicho. Si ustedes acá ponen en el eje Y el 0, 2 y menos 2, que rondan alrededor del 0, hay uno que se pasa de los 2 desviaciones estándar para el lado negativo, pero lo que se ve es esta forma de embudo en los residuos que indica que a medida que aumenta el predicho, o sea, a medida que aumentan las medias de los grupos, van aumentando las dispersiones. Entonces, ¿cómo se hizo el gráfico ese que les mostré? De los desvíos en función de las medias. Si uno pide medidas de resumen, longitud en función de la región, y acá quedó N y quedó la media, pero vamos a ponerle las desviaciones estándar. Vamos a ponerle, si quieren, también las varianzas. Aceptar. ¿Ok? Le voy a pedir las medias, los desvíos y las varianzas. Acá vemos que a medida que aumentan las medias, aumentan los desvíos y las varianzas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, para hacer el gráfico, un diagrama de dispersión de los desvíos en función de las medias, lo que hago es, si se fijan acá arriba, hay un cuadrito que dice generar tablas de datos a partir de las tablas de los resultados. Si ustedes hacen un clic acá, abrió una nueva base de datos con esos datos. Entonces acá yo puedo hacer un gráfico, por ejemplo, un diagrama de dispersión de la desviación estándar en función de la media, y acá veo que a medida que aumenta la media, aumenta la desviación estándar, en forma bastante proporcional. Puedo hacer también un gráfico de las varianzas en función de las medias. Y veo cuál da más cerca de una recta. Si ustedes se fijan, el de las varianzas no da tan lineal, da más bien como si fuera un pedacito de parábola. Pero si los desvíos en función, decime Martina, ¿querés decirme algo? Si desvíos en función de las medias es bastante lineal. Entonces, cuando el desvío en función de las medias va aumentando de forma bastante proporcional, uno lo que hace es transformar el dato de la longitud, que es nuestra variable de respuesta, mediante logaritmo. Entonces, si yo pongo logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 10, me creo el logaritmo de la longitud. Entonces, si ahora yo hago estadísticas, análisis de la varianza, en vez de la longitud, la hago con el logaritmo. Ah, me faltó, ahora las normalidades me faltó. Vamos a guardar los estudiantizados y los predichos, nada más, que son los que vamos a usar. Es significativa la diferencia, pero lo que me interesa ahora, fíjense que en la base de datos tenemos el estudiantizado y el predicho del logaritmo. Así que si ahora hacemos un diagrama de dispersión, limpio acá, el residuo estudiantizado del logaritmo en función del predicho del logaritmo, ahora fíjense que esas dispersiones son homogéneas. ¿Se ve la diferencia?